कुंज बिहारी गोपीचंद वल्लभा गिरिवरधारी गोपीचंद वल्लभा गिरिवरधारी गोपीचंद वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीचंद वल्लभा गिरिवरधारी गोपीचंद वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. Necesito el Bhagavatam, por favor. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato chayam mudirayet mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham bande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram Vanchakalpa Tarupyascha Kripa Sindupya Evacha Patitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al canto sexto, capítulo quinto, titulado Prajapati Daksha maldice a Narada Muni. El verso de hoy es el número 25. Te chapitra samadhishta praja sarge drita vrata Narayana saru jakmur Yatra siddha svapurvajaha Te chapitra samadhishta praja sarge drita vrataha Narayana saru jakmur Yatra siddha svapurvajaha Te chapitra samadhishta praja sarge drita vrataha Narayana saru jakmur Yatra siddha svapurvajaha Chapitra samadhishta Chapitra samadhishta sarge dritra Narayana sarvajakur Yatra siddha svapurvaja Chapitra samadhishta Chapitra samadhishta Praja sarge drita vrataha Praja sarge drita vrataha Narayana saro jakmur Narayana Yatra siddha svapurvajaha Chapitra samadhishta Te chapitra samadhishta sarge drita vrataha Praja sarge drita vrataha Narayana saro jakmur Narayana saro jakmur Siddha svapurvaja
Vihaya Yatra Siddhas Vapurvayaha. Devotas. Techa Pitra Samadhishta Praja Sarge Drita Vrata Narayana Sarojakmur Yatra Siddhas Vapurvayaha Techa Pitra Samadhishta Praja Sarge Drita Vrata Narayana Sarojakmur Yatra Siddhas Vapurvayaha Techa Pitra Samadhishta Praja Sarge Drita Vrata Narayana Sarojakmur Yatra Siddhas Vapurvayaha. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Esos hijos, los Shavalasvas, Cha y Pitra, por su padre, Samadhishta, al recibir la orden, Praja Sarge, para aumentar la descendencia de la población, Drita Vrataha, aceptaron votos, Narayana Sara, el lago sagrado llamado Narayana Saras, Jakmu, fueron a Yatra, donde Sita, perfeccionaron, Svapurvaya, sus hermanos mayores, que habían ido allí antes. Traducción. Cuando su padre les ordenó que engendrasen descendientes, la segunda generación de hijos de Daksha se marchó también a Narayana Saras, el mismo lugar en que sus hermanos habían alcanzado antes la perfección, gracias a las instrucciones de Narada. Los Savalashvas permanecieron en aquel lugar sagrado, sometiéndose a grandes votos de austeridad. Si lo queréis repetir, cuando su padre les ordenó que engendrasen descendientes, la segunda generación de hijos de Daksha se marchó también a Narayana Saras, el mismo lugar en que sus hermanos habían alcanzado antes la perfección, gracias a las instrucciones de Narada. Los Savalashvas permanecieron en aquel lugar sagrado, sometiéndose a grandes votos de austeridad. El significado: Prajapati Daksha envió a su segunda generación de hijos al mismo lugar en que sus hijos mayores habían alcanzado la perfección. También ellos podían caer víctimas
de las instrucciones de Narada. Pero aún así no dudó en enviarles al mismo lugar. Podía haberlos enviado a otro lado, pero no, decidió enviarlos allí. Claro que también sabía que Narada Muni se movía, o sea, que incluso si los mandaba a otro lado, Narada Muni podía ir allí también. Según la cultura védica, antes de entrar en la vida familiar para engendrar hijos, es necesario adiestrarse en el conocimiento espiritual llevando vida de brahmachari. Ese es el sistema védico. Prajapati Daksha, por lo tanto, envió a su segunda generación de hijos a que recibieran educación, aún a riesgo de que debido a las instrucciones de Narada llegasen a ser tan inteligentes como sus hermanos mayores. Como padre responsable, Daksha no dudó en permitir que sus hijos recibiesen formación cultural en lo tocante a la perfección de la vida. La elección entre regresar al hogar de vuelta a Dios o pudrirse en el mundo material en diversas especies de vida les correspondía solamente a ellos. En toda circunstancia, el padre tiene el deber de dar a sus hijos educación y cultura. Más tarde, ellos decidirán el camino a seguir. Un padre responsable no debe poner trabas a sus hijos si estos desean perfeccionar su formación cultural participando del movimiento para la conciencia de Krishna. No es ese el deber del padre. El deber del padre es dar al hijo plena libertad para que después de haber avanzado espiritualmente, gracias a las instrucciones del maestro espiritual, sea él mismo quien elija. Techa pitra samadhishta praja sarge trita vrataha narayana saro jakmur yatra siddha svapur vajaha. Cuando su padre les ordenó que engendrasen descendientes, la segunda generación de hijos de Daksha se marchó también a Narayana Saras, el mismo lugar en que sus hermanos habían alcanzado antes la perfección gracias a las instrucciones de Narada. Los Sabalashvas permanecieron en aquel lugar sagrado, sometiéndose a grandes votos de austeridad. Antes de entrar en el contenido del verso, vamos a contextualizar dónde estamos para los que no estén familiarizados con el tema y también los que no conozcan la historia, que hayáis llegado recientemente para las clases. Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, es una de las 3 grandes obras épicas de la literatura sagrada sánscrita. Hay muchas, pero hay 3 principales: el Mahabharata, el Ramayana y el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es considerada la obra más importante porque enseña la esencia pura de la espiritualidad y lo hace a través de narrativas históricas
que acontecieron desde tiempo incalculable en algún lugar del planeta Tierra o en algún lugar del universo. Y aquí nos está hablando, estamos en la mitad del texto. El texto consta de 12 libros que se les llama cantos y a veces se presentan en distintos volúmenes. Y estamos ahora en la mitad, en el canto sexto. Si bien hay muchos temas a lo largo de todo el Srimad Bhagavatam, hay 10 temas principales que se explican. Se habla de la creación del universo, la creación secundaria, los sistemas planetarios donde viven las almas encarnadas, donde pueden vivir, Astan Poshanam, la protección que el Señor Supremo le ofrece a las almas que vivimos en cuerpos materiales y especialmente a aquellas almas que son buscadoras de la verdad, porque muchas veces en el mundo material las almas preferimos vivir en el engaño que en la verdad. Esa es la condición del mundo material. Así, Poshanam, la protección que brinda el Señor, el impulso creativo y los deseos que tienen las entidades vivientes, los periodos universales, los temas que tratan del Señor y de sus devotos, temas de la vida trascendental, la aniquilación del cosmos y la aniquilación del ciclo de nacimientos y muertes repetidos, la liberación del alma del ciclo de reencarnaciones, del samsara, y finalmente revela a Sri Krishna, la personalidad suprema de Dios, la verdad absoluta, como el refugio máximo para todas las almas. Y de hecho los primeros 9 temas se explican para iluminar el último tema, es decir, llegar a conocer a Dios y la relación que nosotros tenemos con Él. A lo largo de todo el Bhagavatam se narran muchas historias y de hecho estos 10 temas se encuentran, según explica Srila Jiva Goswami, se encuentran repartidos a lo largo de toda la obra. Sin embargo, algunos comentaristas han atribuido temas específicos a cada uno de los cantos. Y muchas veces se atribuye el cuarto tema, Poshanam, la protección del Señor a las almas encarnadas, se menciona que está en el canto sexto. Por ejemplo, en este canto hemos escuchado en capítulos anteriores la historia de Ayamila, aquel gran pecador, una persona muy materialista que se dedicó incluso a la delincuencia, a pesar de que en su juventud había sido una persona virtuosa y había practicado la vida espiritual con su familia, pero luego por malas compañías se dedicó a la vida mundana de la forma más grotesca posible, agrediendo a otros, secuestrando a personas, robándoles, estafándoles, etc. Sin embargo, al final se salvó o tuvo una segunda oportunidad porque de forma inconsciente cantó el santo nombre, que es un nombre de Dios. Narayana significa el manantial o el origen de todos los seres vivos. También significa el refugio de todos los seres vivos. Porque normalmente en el mundo de la materia necesitamos refugio, ¿verdad?
sino porque tiene la gente una casa, porque busca refugio. Y antiguamente no se ponían cerraduras porque había menos peligros. Antiguamente en los pueblos la gente dejaba la puerta abierta, ¿verdad? No había ningún problema. Pues la gente entraba y salía, sabía que nadie le iba a hacer nada. Recuerdo no hace tantos años, en Madrid, había una pareja, que no sé, hace muchos años que no sé de ellos, no recuerdo sus nombres, pero eran una pareja que iban por el templo de Madrid, hablo de primeros de los años 90, en el templo de Espíritu Santo, cuando Bhaktiyan Prabhu llevaba el templo, que lo acababa de abrir en ese lugar. Esta pareja él era hindú y ella era española, si recuerdo correctamente. Él era hindú, era de la zona de Tamil Nadu, o no sé si incluso era de Sri Lanka. Tamil Nadu, Sri Lanka, que en aquella época estaban más relacionados que ahora, tengo entendido. Y entonces me contaron que en un viaje que hicieron a visitar a la familia de él, ella compartía, yo les pregunté cómo ha ido el viaje y qué tal en vuestro pueblo pater, el pueblo de los padres de él y tal, cómo ha ido. Y me comentaban que allí, que era un pueblo bastante remoto, pero que ella podía salir tranquilamente, siendo occidental, salía tranquilamente por el pueblo sin miedo a que nadie la agrediera. En algunos pueblos sí, pero en muchos lugares ya no es posible. Y estamos hablando de hace 30 años, en algunos lugares sí era posible y era muy, muy natural y todo muy tranquilo, porque la gente era más piadosa que ahora. Hay una degradación a pasos agigantados en el mundo, también provocada muchas veces por los aparatos que utilizamos y toda la basura que circula por las redes, estimula a que la gente se degrade más rápido. Es algo que tristemente es así. Si bien es cierto que podemos utilizar estos mismos elementos para transmitir conocimiento trascendental. Lo mismo que causa el enredo se puede utilizar para desenredar. Como el ejemplo que se suele dar, que si tengo una astilla clavada, es decir, estoy herido con algo puntiagudo, puedo utilizar otro elemento puntiagudo, como por ejemplo un alfiler o una aguja desinfectados, para sacar eso puntiagudo que me hace daño. Es decir, que podemos utilizar aquello que nos hace daño, si se utiliza sabiamente, terapéuticamente, puede servir como cura. También ocurre con los productos lácteos. Si una persona se enferma por abusar del consumo de productos lácteos, por ejemplo, bebiendo demasiada leche o tomando demasiados dulces de leche, la enfermedad se puede curar con otros productos lácteos, como por ejemplo el yogur, el kéfir, el requesón. Hay ciertos productos que que restablecen la flora intestinal y que ayudan a poner las cosas en su lugar. Lo mismo que causó la enfermedad se convierte en la causa de la cura de la enfermedad. Bien, así que estamos en este canto sexto, se nos habla especialmente de temas relacionados con la protección que Krishna ofrece a las almas, especialmente a las almas que buscan refugio.
El refugio es Krishna y estos temas se explican para estimularnos a acercarnos al verdadero refugio. Porque hoy en día, realmente las personas que si se meten en un búnker para refugiarse de cualquier peligro, no hay garantía de que vayan a estar protegidas. Por mucho que busquemos la protección, finalmente no depende de nosotros el estar o el no estar protegidos, ¿no? Nosotros podemos hacer nuestra parte, pero luego Krishna puede hacer la suya. Como dice el proverbio bengalí, Mare Krishna Rake Krishna Mare ke. Mare Krishna, si Krishna te quiere matar, Mara, las maras son, en Latinoamérica hay las maras que son delincuentes. En sánscrito Mara significa muerte. No sé si es coincidencia, pero es Mare Krishna Rake ke. Si Krishna te quiere matar, Rake ke. ¿Quién te va a proteger? Y Rake Krishna Mare ke. Y si Krishna te quiere proteger, ¿quién te va a matar? ¿Quién te va a hacer daño? Es decir, que no depende de nosotros. Por supuesto, nosotros podemos tomar nuestras precauciones con el abrigo, con el lugar de residencia, con la dieta saludable, etc. Pero luego, finalmente, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad no dependen de nuestro control. Ahora estamos en esta historia que en la que se habla de Prajapati Daksha. Daksha es un progenitor universal. Según los Vedas, hay personalidades, es decir, Dios no controla en solitario, sino que tiene a gente que trabaja para él. Si hasta una persona, un don nadie del mundo material, tiene gente que trabaja para él, un millonario materialista, que más o menos, con todo el respeto a la persona, pero los que vivimos en este mundo mortal, somos, como nos diría Ambarish Maharaj Das, somos un pobre diablo. Dice, ese es un pobre diablo. Somos así, somos pobres diablos. Hay gente que tiene mucha riqueza, mucha opulencia. Podemos creernos que somos alguien importante, pero somos pobres mortales, sujetos a los diferentes tipos de sufrimientos. Sino porque llevan guardaespaldas. Llevan guardaespaldas porque quieren estar protegidos, no porque sean fuertes. Precisamente llevan guardaespaldas porque son débiles. El progenitor universal tuvo muchos hijos haciendo uso del poder que había recibido, un poder superior al que tenemos los humanos. Yo, por ejemplo, tuve unos tíos, mi tío Jaime y mi tía Carmen, así le llamábamos, el tío Jaime, la tía Carmen, tenían 12 hijos. Todavía los primos todavía viven. Y entonces decimos que tuvieron muchos hijos, pero comparados con Prajapati Daksha, nada. Prajapati Daksha tenían miles de hijos, porque son seres que tienen cuerpos superiores, no son cuerpos físicos tan limitados como los nuestros, y que podían generar población en virtud del poder que habían recibido en el universo. Y son seres normalmente virtuosos, religiosos, pero Prajapati Daksha tenía el defecto de que se lo tenía creído y no reconocía
que esa virtud que tenía en realidad era un regalo de Dios y que él debía utilizarlo con total entrega para el servicio de Dios. Él estaba apegado a hacer prosperar el mundo material y a eso se le llama las enseñanzas de la sección, lo que se llama la sección Karma Kanda de los Vedas. Son partes de los textos sagrados, de la literatura sagrada, que fomentan la cultura y la educación en el ámbito material, pero que no da suficiente atención a la vida espiritual. Entonces lo que ocurrió, lo que se narra en este capítulo, es que Prajapati Daksha envió a sus hijos, los primeros hijos, que se llamaban Haryashvas, los envió a practicar austeridades a este lago sagrado llamado Narayana Saras, cerca de la desembocadura del río Sindhu. Hay múltiples ríos sagrados en la India, el Sindhu es uno de ellos, y los envió a practicar, a prepararse, practicar austeridades para tener muchos hijos y ayudarle en su misión de propagar las generaciones de seres vivos, especialmente seres humanos en todo el universo. Sucedió que cuando estaban practicando esta preparación para tener muchos hijos, apareció un Hare Krishna por allí. Mejor que os dediquéis totalmente sin ninguna desviación a la vida espiritual, porque la vida material es una trituradora. El universo material está movido por el factor tiempo y destruye todo. Y tenemos experiencia práctica de ello, de cómo nuestros cuerpos físicos, conforme se van haciendo mayores, se debilitan, ¿verdad? Pierden salud, pierden facultades, pierden vista, pierden oído, ¿verdad? Y pierden fuerza, energía, pierden a veces capacidad mental. Estamos viendo ahora en nuestra comunidad mundial, donde ya hay devotos llegando a los 80 años, y cómo ya algunos incluso se pierden las facultades mentales, la memoria, de una forma fuerte. Es algo propio de la naturaleza material. Entonces les dijo, este mundo es una trituradora, mejor no perder el tiempo, dedicaros completamente al Bhakti Yoga, a entregaros a la personalidad de Dios. Y eso os va a realmente satisfacer totalmente el alma. Y los Haryashvas pensaron que la población universal. Cuando Narada Muni le informó a Daksha de esto, no le gustó un pelo, no le gustó en absoluto, pero de alguna manera se lo tragó y tuvo otros hijos, hermanos menores, que se llaman los Sabalashvas. Los anteriores eran Haryashvas, estos son Sabalashvas. Y aquí se explica en el verso de hoy que los mandó al mismo lugar para prepararse para tener hijos, para luego formar familias y poder ayudarle en su labor universal de llenar el universo con gente.
Y veremos cómo a que alguien lo abandone todo, incluyendo la intención de formar familia, y viva una vida de entrega total, un estilo de vida monástica, o no. ¿Hasta qué punto es correcto o no? Y esa es una cuestión que está ahí. Ahora, cuando estuve en Brindavan, estuve conversando con uno de los líderes del templo de ISKCON en Belgaum. Belgaum es hay una comunidad agrícola, ahí no la he visitado, que dirige su santidad Bhakti Rasamrita Swami Maharaj, y este devoto me hablaba un poco de cómo estaban desarrollándose las cosas en ISKCON India, y me comentaba cómo antiguamente predicaban es que algunos jóvenes que habían entrado a vivir al ashram abandonándolo todo, cuando llegaban a la edad madura decidían formar familia. Entonces no estaban haciéndolo a tiempo, estaban actuando a destiempo, cuando si hubieran seguido el orden del sistema de Varnashrama, estudiante, vida de casado y luego vida de renunciado, hubiera sido más orgánico para ellos. Es cierto que hay una gran diferencia entre el caso de los Savalashvas, a los que le predicó Narada Muni, y los devotos que entran a vivir en un ashram para entregarse completamente a Krishna. A vivir en un ashram y que luego forman familia después de una formación como estudiantes, es diferente porque el principio, el camino es el mismo, es el camino de Nivritti Marga, o el camino de la entrega a la personalidad de Dios a través de los diferentes procesos del Bhakti. Casado, para alguien que sigue el sendero no devocional del Karma Kanda, que para el que lo sigue en el camino del Bhakti. Es muy diferente. Comentarios o preguntas sobre lo que hemos mencionado hoy. Bastante interesante ver que inclusive hoy en nuestros tiempos, si una persona quiere tener familia, tiene que también prepararse, ¿no? Es decir, tener una profesión, y en el mejor de los casos conseguir ya un coche, una casa, todo lo que se necesita para una grija, ¿no? Una vida plena, ¿no? en familia. Y inclusive en esos tiempos también de una manera se iban a preparar también, claro, en ese sistema Karma Kanda, pero se preparaban también para optar a una vida familiar, ¿no? Es bastante interesante porque eso aún se sigue. Claro que ya no hay un principio hoy en día de un para qué, solamente es algo personal, no para una ofrenda, ¿no? A una divinidad, pero inclusive en estos tiempos todavía hay que prepararse. Claro que Kali Yuga avanza y ya ni siquiera eso viene, ¿no? Ni una adoración a los semidioses, ni mucho menos a Narayana, sino para sobresalir nada más en el mundo. Sí, entonces estás diciendo que hay que tener en cuenta la preparación, que si alguien, sí, eso es importante, si alguien piensa formar familia y vive en un ashram, debe tenerlo en cuenta cómo organizar su vida. Es verdad que los devotos dependemos de Krishna, y eso siempre está ahí, pero también hay que usar la inteligencia que Krishna nos da para hacer las cosas correctamente, de una manera responsable. Luego Krishna siempre ayuda, o sea que eso está ahí.
comentarios, preguntas. Un poco de inspiración de cómo mantener la mente en la conciencia de Krishna cuando estamos en el trabajo o fuera, en el mundo material, cuando estamos muchas horas y pasamos la vida. ¿Cómo podemos mantenernos siempre fijos en ese servicio de Krishna? Cantar siempre cuando estamos llevando a cabo otras actividades. Si podemos cantar durante esa actividad, cantar el mantra, si no, podemos cantar internamente. Es decir, Krishna en la Bhagavad Gita dice Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara duyutyacha. Trata es eso, de poder vivir con Krishna o poder recordar a Krishna a cada momento, independiente de las actividades que llevemos a cabo. Claro que no es siempre fácil. Si estás trabajando con personas que no son devotas, por ejemplo, es más difícil, pero internamente el control de lo que pasa dentro de ti lo tienes tú en la medida que Krishna te permita, tienes ese control de lo que pasa dentro de ti y de cómo interactúas con la gente. Se trata de ejercer esa facultad, ese don que Krishna nos da, ejercerlo a favor de Krishna y no dejar el perdernos con tantas cosas. Para poder hacer esto se requiere una práctica espiritual diaria. Si no cantamos un buen japa, es más difícil recordar a Krishna el resto del día y tener una conciencia espiritual en las actividades que llevamos a cabo diariamente, incluso dentro de la comunidad de devotos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? En la India, aquí cuando nos hicimos devotos en los años 70, pasaba exactamente lo mismo. Me acuerdo, por ejemplo, de Devasi. No voy a citar mi ejemplo porque yo era un viva la pepa, pero Devasi estudiaba medicina en la universidad en Barcelona y Bhagavan en el 78 le dijo: vuélvete un doctor para curar almas. Tuvo que dejar la universidad. Muchos, así, era así. Al final de tiempos, había una urgencia de distribuir libros, hacer devotos, había por así decirlo, un humor misionero, de dejar todo y dedicarse solamente a la prédica. Correcto, sí, es parte de la historia del movimiento. En algunos lugares todavía se hace, pero cada vez menos, en base a que aprendemos de la experiencia del desarrollo de nuestras comunidades. Adiós, Prabhu. Estaba poniendo el ejemplo de, por ejemplo, Chopati, ¿no? Chopati de Santidad Radha Swami, cuando alguien viene a allí, primero le dice que termine la carrera, termine los estudios, y luego se entregue, ¿no? Que aparentemente, ¿no? Porque aparentemente puede parecer una contradicción, porque si tú no cultivas tu vida espiritual y haces tu carrera, luego después te tienes que entrar en la Rante Grihasta, pero por otra parte, Radha Swami en el contexto de la India parece que funciona muy bien y la gente, pues, cuando ya se entrega una cierta madurez, una cierta comprensión clara de lo que tienen que hacer en su vida, ¿no? También, claro, el contexto de la India es que mucha gente quiere ir a vivir a los templos. A veces personas poco formadas quieren ir a vivir porque tienen una vida más cómoda, se come mejor. Entonces, claro, eso son temas que hay que tener cuidado, porque es cierto que si dices, bueno, tienes personas que están en la comunidad, en el templo, simplemente por necesidad material, eso luego afecta al desarrollo de la comunidad a nivel espiritual. Entonces, por supuesto, no hay que discriminar a nadie, pero son más cuidadosos para poder desarrollar la misión de una forma fuerte con
con gente preparada. Y es algo que tenemos que tener en cuenta también en Occidente. ¿Algún comentario, Maharaj? Terminamos aquí, muchas gracias. Mario, ¿quieres preguntar algo? Yo me preguntaba si a esta persona que Dios le encomendó propagarse, fue Dios el que se lo pidió, ¿no? Krishna el que se lo pidió. No directamente, sino a través de... No fue directamente, porque se habla de los Prajapatis, son progenitores universales y vienen a través no sé cuán familiarizados estáis con la Trinidad de Brahma, Vishnu, Shiva en los Vedas. Es decir, que no es directamente, es Dios, pero indirectamente. Porque entonces, claro, si era el mismo Dios el que le mandaba a este sabio que les dijo apartaros del mundo material y dedicaros a Krishna, era un poco como para entender las dos cosas a la vez, cómo podían pasar. Era una prueba que les ponía, o ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, claro, cada persona según su nivel, cada persona está en un nivel de avance espiritual. El sabio que les pedía que dejaran todo, él iba a saco, él decía, mira, el mundo es una trituradora, no perdáis el tiempo, entrégate a Dios y se acabó el problema. Pero si ese mandato, digamos, esa encomendación venía de Dios también, era como ir en contra de él al mismo tiempo. Sí, lo que pasa es que Dios da instrucciones, es como en la universidad. Hay matemáticas en el sistema educativo, tenemos matemáticas de escuela de primaria y luego tenemos matemáticas que yo desconozco, pero súper especializadas, algoritmos y como todo lo que sea para doctorados y postdoctorados. Son dos niveles completamente distintos. Todos son matemáticas, pero según el nivel de la persona se le enseña una cosa u otra. Hay un camino gradual que es el que digamos, los que siguen la sección Karma Kanda, esa sección en la que se busca un progreso material religioso, es un primer peldaño, pero cuando la persona ya está preparada, se dice, eso déjalo, eso ya, tú ya lo sabes, no pierdas el tiempo ahí, muévete más alto, entrégate más. ¿Y a la segunda generación le convenció también o no? Le convenció y le salió bien. Por eso el capítulo se titula, eso lo veremos en los versos siguientes, Prajapati Daksha maldice a Narada Muni. Luego ya lo maldijo, le dijo, cuando ya se le llevó el segundo grupo de hijos, dijo esto es demasiado y lo maldijo. Ya lo veremos, eso viene en los versos siguientes. No quedan, sí, en unos versos más vamos a ver. Si seguís viniendo todos los días a la clase, podréis ver cómo se desarrolla la historia. Con respecto a lo de las matemáticas, Maharaj, Narada Muni vio en los Haryashvas y los Samlashvas una cierta cualificación para poder instruirles renuncia. Sí, es cierto que los vio preparados porque les salió bien. No se menciona en ninguna parte que luego los Haryashvas y los Samlashvas dejaron su entrega, ¿no? Ellos se entregaron y tuvieron éxito. O sea, Narada Muni pudo ver que estas personas tienen el adhikar, tienen la capacitación y hay que aprovecharlo, ¿no? Que no pierdan el tiempo ahí porque están preparados para más. Igual que Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Srila Raghunath Bhatta Goswami, le dio la instrucción, nunca te cases, porque vio que estaba preparado para la vida monástica de entrega total. Sin embargo, Chaitanya Mahaprabhu también tenía muchos discípulos, grandes devotos, que eran casados. Y Chaitanya Mahaprabhu los trataba
con el mismo amor que a los demás. No es que a unos los trataba mejor que a otros, sino que él reciprocaba en base al bhakti, a la devoción y al amor que tenían por Krishna. Pero sí, Narada Muni vio que estaban preparados. Muchas gracias, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Finalizarse.